unas palabritas de saludo para iniciar. Han pasado 2 años de la última vez que tuvimos la oportunidad de estar en nuestra amada tierra, gracias, en la Argentina. El Señor nos lleva por muchos países del mundo, pero siempre tira el terruño, ¿verdad? Y es lindo poder compartir con tantos hermanos y amigos de tantas provincias. En nuestro último viaje aquí hace 2 años pudimos visitar 5 provincias, o a lo menos fueron más que visitamos, pero estuvimos predicando en 5 provincias. Y ahora veo que hay hermanos de varios de esos lugares y de muchos otros también, y aún hermanos del otro lado de la cordillera, y algunos como el matrimonio que está aquí desde Venezuela, ¿verdad? Qué lindo poder compartir como hermanos. ¿Cómo será ese día cuando estemos todos juntos para siempre, para que no haya más separación? Me siento muy feliz de estar con ustedes y en estos momentos difíciles, tormentosos para el pueblo de Dios, necesitamos un fundamento firme para nuestra fe, para no ser removidos, que nuestro cimiento esté bien puesto, bien clavado, para que no seamos arrastrados por la tempestad. Y sí, efectivamente, aparte de la tempestad que está soplando en este momento en el Caribe y entrando en estas horas en la costa de Florida, en los Estados Unidos, un huracán de 5 grados, el peor en lo que va de este año. Más grande es el huracán que está soplando en nuestra amada iglesia, porque el diablo ha descendido a vosotros, dice la Escritura, sabiendo que le queda poco tiempo. Y él tiene planeado sacudir la fe de todo adventista del séptimo día. Por eso necesitamos un ancla segura, necesitamos un firme fundamento para nuestra fe. Vamos a abrir la santa palabra de Dios en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y dice el versículo 10. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un sello le da autoridad y el sello también le da el toque final de autenticidad a algo. Y así el fundamento de Dios tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, sepárese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Este pasaje nos dice que los únicos a quienes Dios reconoce como hijos suyos son los que se apartan de toda iniquidad. Es la victoria sobre el pecado a través de la fe y el poder de Cristo lo que nos imparte esa seguridad de que somos verdaderamente sus hijos. Un simple conocimiento de la verdad, un asentimiento intelectual a las doctrinas, a la fe adventista, no constituyen un fundamento seguro.
Podemos conocer las doctrinas, las profecías, y muchos que tienen este conocimiento están cayendo en la apostasía. Y sus casas están siendo desmoronadas ante la tempestad que está soplando. La construcción de sus caracteres para hacer frente a la prueba final se está colapsando aún antes de llegar al tiempo de prueba mayor. Cuando venga realmente y en pruebas menores sus caracteres no soportan, su moral se resquebraja, al igual que su fe. La mensajera del Señor, escribiendo en el libro Testimonios para la Iglesia, en el volumen 5, la página 121 declara: nunca antes ha habido tanto en juego, nunca antes habían dependido de ninguna generación resultados tan trascendentales como los que dependen de la generación actual. La generación que está entrando en acción en la recta final. Que nadie piense ni por un instante que puede ocupar algún puesto de responsabilidad sin poseer un carácter bueno y santo. Mejor les sería esperar sentados a cosechar uvas de las espinas o higos de los abrojos. Un buen carácter se ha de edificar ladrillo por ladrillo, creciendo cada día en proporción al esfuerzo que se haga. Los rasgos que han de llevar consigo al cielo se obtendrán mediante el ejercicio diligente de sus propias facultades, aprovechando cada oportunidad que la divina providencia les permita y vinculándose con la fuente de toda la sabiduría. Es preciso que cada miembro individual edifique sobre la roca, que es Cristo Jesús. Se está levantando una tormenta furiosa que sacudirá, violentará y probará hasta lo sumo la base espiritual de cada individuo. Por lo tanto, evitad construir sobre arena. Buscad la roca, cavad bien profundo, echad y asegurad bien el cimiento de vuestro edificio. Edificad, oh hermanos, edificad para la eternidad. Edificad con lágrimas, con oraciones que nazcan verdaderamente del corazón. Ese es el consejo inspirado. Claro, hace eco de las palabras del Señor Jesús en San Lucas, en el capítulo 6. Dice en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué reclamo, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó
y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y ante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es interesante que ambas construcciones, ambos constructores, diríamos, tenían conocimiento de la palabra. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y la hace, es el que edifica sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la hace, es el que edifica sin fundamento. No es el conocer la palabra, porque en los dos casos los constructores oyeron la palabra, tenían conocimiento de la palabra, pero no es la cantidad de conocimiento de verdad que tengamos, sino cuánta de esa verdad obedecemos, lo que nos da un firme y seguro fundamento para nuestra fe. Al contrario, más conocimiento, más responsabilidad, y si no lo hacemos, más condenación, más terrible será. Entonces, no es el conocimiento de la verdad, sino el poner por obra. No es el oidor, sino el hacedor de la palabra. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Nosotros reconocemos nuestro mensaje por el término la verdad presente. El apóstol San Pedro, escribiendo en su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 10, por lo cual, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow. ¿Te gustaría saber lo que hay que hacer para no caer jamás? La mayoría de la gente dice no se puede vivir sin caer. Somos pecadores y vamos a seguir pecando, porque eso es lo que somos. Pero aquí el apóstol dice, haced o procurad hacer firme vuestro llamado, vuestra elección y vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú quieres que se te abra la puerta ancha y que tengas una generosa entrada al reino de los cielos? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Esa es la razón de nuestro esfuerzo en nuestra vida cristiana, porque queremos entrar al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Dice el versículo 12, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. ¿En qué? En la verdad presente.
Bueno, ¿qué es la verdad presente? ¿Y qué es la verdad presente para nosotros? Para cada generación, Dios ha tenido un mensaje especial. Y en cada generación, ese mensaje de Dios constituyó la verdad presente para ese tiempo. Y es interesante porque en cada generación el destino eterno de las almas dependía de cómo era recibido y aceptado y puesto en práctica esa verdad presente. De acuerdo a nuestra reacción, de acuerdo a nuestra actitud hacia la verdad presente, se determina nuestro destino. Para cada generación hubo un mensaje especial. La generación antediluviana, Dios le mandó el mensaje de Noé. Para la generación de Sodoma y Gomorra, el ejemplo y el mensaje de Lot y los 3 ángeles. Porque fueron 3 ángeles que vinieron a Abraham. Para la generación de Nínive, el mensaje de Jonás. Interesante, ¿verdad? Que si seguimos cada generación descubrimos que, con excepción de Sodoma y Gomorra y la generación antediluviana, todos los demás mensajes que Dios mandó a su pueblo fueron rechazados. Pero en cambio, paganos recibieron el mensaje y se salvó esa generación. Vino la destrucción una generación más tarde. Para la generación de la nación judía, en los días de Cristo, también les vino su verdad presente. Y también eran 3 ángeles. Era el mensaje de 3 ángeles. Juan el Bautista, ángel quiere decir mensajero. Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles. Y esa generación selló su destino según su reacción y su actitud hacia el mensaje del cielo que Dios les mandó por sus mensajeros. Aún antes de eso, había otras generaciones que fueron rechazadas también. Esa fue la final. Ustedes recuerdan Elías y los profetas, Jeremías, y la verdad presente, y el pueblo lo rechazó y quemó el rey el mensaje que Dios les mandaba, que era la verdad presente, lo echó al fuego y echó a Jeremías en un pozo. Pero así terminó esa generación, todos al cautiverio y la ciudad amada destruida y el templo quemado por rechazar la verdad presente. Y en los días de Cristo otra vez se volvió a repetir la historia. No escarmentaron, no aprendieron la lección del pasado y la nación entera se hundió con la masacre. Ya no podemos decir la más terrible del pueblo judío, porque después vino el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fueron 6 millones en ese, pero en aquel fue 1,5 millones de judíos que murieron en un solo día. Tanto que las calles de Jerusalén se hicieron ríos de sangre como un día de lluvia. Y muchos se refugiaron en el templo, pensando que ahí Dios los iba a proteger porque pues era el lugar sagrado. Igual que cuando vino la destrucción primera de Babilonia, decían templo de Jehová, templo de Jehová, y Dios nos va a proteger, y no les sirvió el templo de Jehová. Y ahora hicieron lo mismo, se fueron a meter al templo, pensando que Dios los iba a salvar porque estaban dentro de los precintos sagrados. Y la masacre comenzó por el templo. Comenzad por los ancianos
que están en el santuario. Había dicho el profeta Ezequiel, por ahí comenzó la masacre. Y murieron tantos, que los soldados romanos pisaban arriba de los cadáveres para seguir matando. No los salvó ni el conocimiento de la verdad, porque rechazaron la verdad presente y tuvieron su oportunidad. Dios les dio su oportunidad. En cada generación hay una verdad presente, y la generación actual, la final, Dios nos ha dado una verdad preciosa, única. La mensajera del Señor, escribiendo en el libro Eventos de los Últimos Días, dice en la página 46, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, peculiar, separado del mundo. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Los adventistas hemos sido elegidos como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Dios los sacó de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus mensajeros, sus embajadores durante esta última la mayor suma de verdad a seres mortales. ¿Ustedes saben lo que es eso? Los adventistas del séptimo día hemos recibido la suma más grande de verdades de toda la historia del planeta Tierra. Jamás ha habido otro pueblo que ha tenido la luz, el conocimiento y el mensaje de Dios como lo tiene el pueblo adventista del séptimo día. Y Dios les encomendó a dar las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a seres mortales. En un sentido muy especial, los adventistas colocados en el mundo como centinelas, transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. El reflector está sobre el pueblo adventista. Ha sido confiada proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Tengo una cita. En este momento lo vamos a ver esta semana, donde dice que el enemigo de la verdad de Cristo y de su pueblo que proclama la verdad, ideó un estado de cosas mediante el cual la proclamación del mensaje de los tres ángeles iba a ser silenciada. Literalmente dice así: silenciada.
se le iba a poner un silenciador al mensaje. En inglés dice muffle, meterle el silenciador al carro para que no haga ruido, porque el mensaje de los 3 ángeles es en alta voz. Y cuando miramos lo que está pasando en nuestra amada iglesia, nos damos cuenta que le metieron un silenciador al mensaje. Y el diablo se salió con la suya, claro. Estaba profetizado, no lo tomó a Dios por sorpresa. Definitivamente, Dios va a tener un remanente. ¿Dónde está ese remanente? ¿Seré yo? ¿Serás tú uno de ellos? El Señor, página 60, de eventos de los últimos días. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Amén. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. ¿Cuál es el principio con el cual Dios trabaja? ¿Cuál es? Si nosotros rechazamos la verdad presente, Él se busca otro. Si Dios rechazó al pueblo judío, no como individuos, ojo, todavía tienen salvación, pero como pueblo escogido, no más. Su pueblo, los descendientes literales de Abraham, y Dios continuará obrando de esta misma manera con cada rama de su obra. Escuchen cómo termina la cita. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos y por ellos. Oh, wow. No importa cuál sea la iglesia, ni cuán sagrada sea su vocación. Que es infiel a la palabra y al cometido que Dios le dio, Dios ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar las importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, apártese del Señor. Si no hay una separación de la mugre, el Espíritu Santo se llama santo porque santo quiere decir apartado, separado de inmundicia, de suciedad. ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo en medio de un ser humano que está inmundo? Dice, pero si todos somos inmundos, ¿qué no sabes que hay sangre preciosa para lavar tu inmundicia y que hay poder en el santuario, en el lugar santísimo, para vencer todo pecado heredado o adquirido?
Si estos, a quien Dios escoge en lugar de la iglesia que fue infiel, si estos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, de vergüenza. Los que fueron una vez los escogidos del Señor. Sigue diciendo el próximo párrafo. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que recibió. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones que se le confirieron no la capacitaron a la iglesia adventista del séptimo día para cumplir la obra que se les confió, dar la última y más solemne amonestación al mundo que perece, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Si no cumple ese cometido, la obra que el Señor le confió, se pronunciará ciertamente contra ella la sentencia. Hallada falta. Pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Ahora nosotros sabemos del juicio y sabemos que cada uno vamos a ser juzgados individualmente, pero aquí está hablando de que la iglesia como un todo, Dios la va a pesar en balanza. Nosotros contamos los miembros y decimos, estamos creciendo, estamos añadiendo miembros, pero Dios no los cuenta como nosotros contamos, Dios los pesa, a ver si dan el peso. El peso es el carácter. De nada sirve una profesión de fe si no va acompañada del carácter que Dios demanda. Nada sino la santidad, dice la mensajera del Señor, nos abrirá las puertas del reino de los cielos. Y ya lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, ninguno verá al Señor. No te engañes. No guardes falsas esperanzas. Bueno, pues estoy haciendo lo mejor que puedo. No vas a ver al Señor a menos que seas santo. Y Él dice, sed santos como yo soy santo. Y tú dices, pastor, nos vino a dar un golpe. Al contrario, dice el Señor Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, arrepiéntete. Dice, Conflicto de los siglos, páginas 667 y 668.
diferentes períodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial para esa época, adaptada a las necesidades del pueblo de Dios de aquel tiempo. Eso se llama verdad presente. Para cada periodo de la historia, Dios ha tenido una verdad especial para esa época. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. Nada fue fácil. Nunca el mensajero la tuvo fácil. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación que se encuentra ahora. ¿Quién se atreverá a publicarla? Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro eterno de sus almas. Me callo, me pierdo. ¿Se imaginan? Qué responsabilidad, ¿eh? Qué lindo es decir, wow, tenemos la verdad, tenemos la luz. Pero Dios nos la dio con un propósito. Sí somos el pueblo escogido. Segunda de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y decimos amén, somos el pueblo escogido, somos el pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuánta misericordia tuvo Dios con cada uno de los que estamos aquí? Si comenzáramos a contar lo que éramos antes, que Dios nos encontrara. Porque nosotros somos rápidos para decir, cuando yo conocí a Cristo, cuando yo conocí, y somos bien, bueno, no quiero usar la palabra petulante, pero bien expresivos al decir, conocí la verdad. Sí, conocí la verdad. Pero la Biblia dice que ni nosotros conocemos, porque la verdad es Cristo y es su palabra. Pero Gálatas 4 dice que no somos nosotros, Gálatas 4:9, los que conocemos a Dios. Él es el que nos conoce a nosotros y nos escoge a nosotros. Qué petulancia decir yo conocí al Señor. El Señor nos conoció a nosotros y en su infinita misericordia nos escogió con un propósito. Él vio en nosotros y Él no pierde tiempo en material inservible. Él no escoge a personas que no le van a servir. Él sabe a quién escoger. Y si Él te escogió a ti, es porque Él sabe que tenés la madera que se necesita para hacer. Pero si no cumplimos el propósito, Dios dice, no me sirvió.
Yo sabía que podía, pero no quiso. Tenía otras cosas más importantes que predicar el mensaje del Señor. No pueden callar sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo, termina la cita, no tienen por qué preocuparse de las consecuencias de proclamar el mensaje que Dios les da. Deben cumplir con su deber y dejarle a Dios los resultados. Para terminar, sino para entrar a mi tema. Esto es la introducción. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 661 y 662, terminando al principio de la 663. Dice: cuando decae la verdadera vida espiritual, se propende siempre a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. Baja tu espiritualidad, te estancás. No seguís progresando en el conocimiento de la verdad. No te olvides que conocimiento por sí solo no vale de nada. La palabra gnosko en griego, o yadá en hebreo, no es solamente conocer en el sentido de que sé quién es un conocimiento experiencial, experimental de la verdad. ¿Entendemos esto? No es solamente a nivel intelectual, es a nivel de vivencia, como acabamos de ver al principio, ¿verdad? Conoció Adán a Eva. Sí, no la conocía, solo que ahora dijo: hola, ¿cómo te llamas? ¿Ese es conocer? No. Es una experiencia íntima. Y el conocer la verdad es una experiencia íntima con la verdad que es Cristo y con su palabra y con lo que Él nos manda. Es vivirlo. Entonces, cuando decae la verdadera vida espiritual, se propende a dejar progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se satisfacen con la luz y el nivel al que han alcanzado y rechazan cualquier otra investigación de las Escrituras. ¿Quiénes? Los que decaen espiritualmente no quieren saber más. Están satisfechos con lo que tienen y cualquier cosa nueva, no. Eso no fue lo que yo aprendí. Queremos que el católico escuche y le decimos: no, lo que a vos te enseñaron, no. Tenés que aprender esto, pero a nosotros que no nos vengan con nada nuevo. No es lo que hemos aprendido siempre. Aquí está. Tu vida espiritual, si esa es tu actitud, está decayendo. Porque no queremos, rechazan cualquier otra investigación de las Escrituras. Sigue diciendo, se vuelven conservadores y tratan de evitar la discusión. Cuando no surgen nuevas preguntas por efecto de la investigación de la Escritura, cuando no se levanta ninguna controversia ni diferencia de opinión que induzca a los hombres a escudriñar la Escritura por su propia cuenta para asegurarse de que poseen la verdad, habrá muchos, como en los tiempos antiguos, que se aferrarán a la tradición, a lo que siempre han hecho, y adorarán lo que no conocen. ¿Cuándo? Cuando no hay lugar para nueva investigación, nuevas verdades que pueden surgir de las Escrituras. Y aun si surgen controversias, dice ella, y diferencias de opinión,
porque están investigando la Biblia, gloria a Dios, porque nos obliga a ir a investigar por nosotros mismos, a ver a dónde estamos parados. Sigue diciendo, se me ha mostrado. ¿Quién le habrá mostrado? Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra que debe ser hecha en el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que no hay muchas cosas de las cuales hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Yo no les voy a comenzar a contar, pero tuve muchos compañeros de estudio en la carrera de teología, en la maestría y aún a nivel de doctorado, que ya no están ni de pastores ni en la fe adventista. Un compañero mío bien cercano, ahora es pastor presbiteriano. Otro, les puedo dar los nombres, pero no es mi propósito hablar de nadie. Otro se hizo pentecostal, guarda el domingo. ¿Dónde estaba parado? Fíjense lo que dice. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Eso está como una iglesia que fui a alquilar en Los Ángeles para poder iniciar una nueva congregación. Tampoco voy a decir la denominación para no poner, porque me están escuchando, quizás ustedes no saben, pero estamos saliendo a millones de personas, literalmente. Por todas partes del mundo nos están escuchando. Y el 99% de nuestra audiencia es no adventista, aunque este mensaje es para adventistas. Y a veces dicen, no, pero no se puede hablar así, vamos a espantar a la gente. Todo lo contrario, la gente está buscando un ancla segura para su fe. Y cuando escucha que se habla con la verdad y se dice cosas duras, aunque hieran, dice, ahí es donde yo quiero estar. No donde andan con pañitos tibios. Pero no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero en una iglesia me preguntan, bueno, ¿y qué creen ustedes? Y yo les expliqué. Las doctrinas básicas que nosotros creemos. Y luego yo les devolví la pregunta a la junta de iglesia. ¿Y ustedes qué creen? Para darles la oportunidad que ellos expresaran y en su mente pudieran hacer una comparación, ¿verdad? Le acabo de decir lo que nosotros creemos para que ellos digan a ver lo que ellos creen. Y me dice, no tenían pastor esa congregación, me dice el director, el anciano de iglesia. Dice, nosotros creemos lo que enseña nuestra iglesia. Muy bien, qué bueno. ¿Y qué enseña vuestra iglesia? Enseña lo que nosotros creemos. Bueno, ya para ponerlo entre la espada y la pared le dije, bueno, ¿y qué enseñan los dos? Los dos enseñamos lo mismo. Así estamos muchos. No tenemos una base sólida. Muchos de los conocidos lo que aquí está escrito, se me mostró.
no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra que debe ser hecha en el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen. Se figuran comprender lo que creen. Y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levanta una controversia. Ustedes saben que todo este viento de doctrinas que está soplando en nuestra iglesia es una bendición de Dios solapada para que nos pongamos a investigar y sepamos lo que creemos, pero la mayoría los agarra y mire, van para allá, luego van para acá y parecen veletas que se los lleva el viento. Y uno dice, pero ¿cómo personas que conocieron este mensaje pueden irse ojalá fueran por las ramas? Se van por cosas pero irrazonables. Entonces no conocían este mensaje. Si Dios le ha dado a este pueblo la mayor suma de verdades que jamás le haya dado en el planeta Tierra y en la historia de la humanidad, nosotros tenemos esa suma de verdades. Pero muchos, dice ella, no conocemos ni siquiera lo que creemos. No conocemos las bases de nuestra fe. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres y a lo que dicen los hombres y a lo que enseñan los hombres, poniendo la sabiduría humana en lugar de la divina. Eso es lo que está pasando, ella dice, en nuestra iglesia. Dios despertará a sus hijos. Y si otros medios fracasan, escuchen, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán, separando el tamo del trigo. Ahí la tienen. ¿Por qué creen que está soplando todo tipo y viento de doctrina en nuestro medio? Porque no hubo otra manera de despertarnos. Y si todos los demás medios fallan, dijo la mensajera del Señor, se van a levantar herejías en nuestro medio, que nos van a zarandear, nos van a sacudir. Y en la mayoría de los casos, se van a ir con la herejía. Gente que amamos, que apreciamos, que eran nuestros hermanos. Y uno dice, wow, pero si esa hermana estuvo cuando yo vine a las reuniones en tal y tal lugar aquí en Argentina, y ahora me dicen, ¿cómo puede ser? No hay solidez. El Señor invita a todos los que creen en su palabra a que despierten ahora. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica que muestra los peligros que están por sobrecogernos. Esta luz debe inducirnos a un estudio diligente de las Escrituras, a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos. Dios quiere que se examinen cabal
y perseverantemente con oración y ayuno las bases de nuestra fe. Cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar ni por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Individualmente. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad. Por medio del estudio acompañado de oración, podremos obtener luz más clara para comunicarla a otros. Así que Dios nos invita a que investiguemos. El diablo no quiere. Qué bueno que hay controversia con la venida de Gambetta. Y aun si lo que yo vengo a enseñar es herejía, qué bueno que los voy a hacer investigar por ustedes, para ver si las cosas que aquí decimos son así o no. Satanás no quiere que nos despertemos. Él quiere que sigamos durmiendo. Si conocen esa cita, ¿verdad? Se las voy a leer. Dice aquí: los ministros, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 304. Los ministros deberían convertirse en estudiosos de la Biblia. ¿Son poderosas las verdades que presentan? Entonces, deberían tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas deberían ser claras y definidas, y su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan mediante la blanda presentación de la verdad. Light. Solo repitiendo la teoría de la verdad, sin que ésta los haya sacudido a ellos mismos primero, nunca van a convertir a ningún ser humano. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé, nunca van a tener resultados a sus esfuerzos. Hablando de los pastores, su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto mediante sus modales, sus actos, sus palabras, su énfasis, mediante su predicación y su oración, que creen verdaderamente que Cristo está a las mismas puertas. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual, son descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos predicándoles a congregaciones también dormidas. Ahí está. Digan si no es la realidad que estamos viviendo. Qué triste, ¿verdad?
¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo? Roncando. Y no hay quien la despierte, porque los predicadores también dormidos. Miren, en estos días juntos he traído un tema que ojalá nos despierte y nos ayude a ver nuestra verdadera condición. La Biblia es un libro de paralelismos. Hay muchos paralelismos en la palabra de Dios, repleto de eventos y movimientos paralelos, de tipos y antitipos. Eso es lo que hace que la Biblia sea un libro actual, pertinente para cada generación, hasta el final de la historia de este mundo. Cada palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y mucha de la enseñanza es por paralelismo, por tipo y antitipo. Y si no entiendes la expresión, la explico un poquito. Adán, el primer hombre, es tipo de Cristo, el segundo Adán. Tengo todos los versículos para esto, pero ya no los voy a dar. Desde que entró el pecado, Dios utilizó un símbolo, un tipo. Un cordero inmolado en el mismo jardín del Edén y con las pieles de esos animalitos inmolados cubrió la desnudez de Adán y Eva, que era símbolo de su pecado. Y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, cada animalito muerto era un tipo, un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noé es tipo de Cristo, porque Noé salvó a su familia y llegó a ser cabeza de la nueva raza postdiluviana. El mensaje de Noé es tipo del mensaje justo antes de la venida del Señor Jesús. Y Noé también es tipo de Cristo, porque Cristo salvó a su familia y es cabeza de la nueva raza después de la destrucción que viene. Enoc y Elías son tipo de los que serán trasladados al cielo sin gustar la muerte cuando Jesús venga. Enoc y Elías. 4,000 que no gustaron. Moisés es tipo de los que murieron y resucitarán. El mensaje de Elías y el mensaje de Juan el Bautista son tipos del mensaje final para nuestra generación. Jezabel, la mujer de Acab, es símbolo de la ramera, la iglesia falsa en el tiempo del fin. Babilonia es símbolo del falso sistema religioso que emborrachó al mundo con sus falsas doctrinas. Y es símbolo de la iglesia falsa que sigue haciendo lo mismo hoy en día. Todo eso es tipo y antitipo, tipo y antitipo, tipo y antitipo. Y la lista es interminable. David es símbolo de Cristo como rey y profeta. Pero hay algo que para nosotros como adventistas estamos muy familiarizados, si verdaderamente somos adventistas, ¿verdad? Tenemos una tipología tremenda que es la base y fundamento de la fe adventista. El gran ejemplo que tenemos es el santuario. Y el santuario terrenal era tipo del santuario celestial. El ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal era tipo del ministerio de Cristo en ese santuario
celestial, y esa es la base y fundamento de nuestra fe. Si no entendemos la tipología del santuario, no vamos a saber qué pasó en 1844. Ese pastor que les decía que ahora es pastor presbiteriano, de mis compañeros de estudio de la Universidad de Andrews, puedo contar más de 30 que ya no son pastores adventistas y estudiaron en la casa magna del saber de la iglesia adventista y ya no son adventistas, y eran pastores. Y me recuerdo que ese compañero mío me decía, ¿y qué pasó en 1844? Ese es un invento que se hicieron los pioneros para salvar cara. Como Cristo no vino, se inventaron que Él pasó al lugar santísimo. El mismo fundamento de nuestra fe, lo que nos da razón de ser, no es comprendido. Imagínense, si no pasó nada en 1844, entonces nosotros no tenemos ni razón de existir. Porque estamos anunciando que la hora del juicio ha llegado. Entonces esa tipología nos ayuda a entender el mensaje que Dios nos ha dado. Todas las cosas relacionadas con el santuario, sus divisiones, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el mobiliario, los sacrificios, todo eso era tipo de la realidad que había de venir. Todo era un tipo que encontró su antitipo en Cristo y en el plan de redención. Las fiestas del santuario, las 7 fiestas prefiguraban en tipo los 7 grandes eventos en el plan de redención. Antitipo. Así que la Biblia es un libro repleto de simbolismo. Egipto es símbolo de tinieblas espirituales y la salida de Egipto de la salida de la esclavitud del pecado. La gran liberación cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les abrió el mar, representa la liberación que Cristo hizo posible para nosotros. El cruce del mar, el peregrinaje en el desierto, el cruce del Jordán, hasta cantamos himnos que hablan de cuando cruzaremos el Jordán, es un símbolo de entrar en la patria celestial. Todos son símbolos del peregrinaje del pueblo de Dios y su entrada final en la Canaán celestial. Y esto me lleva al pasaje que será la base de nuestro estudio en los próximos 5 temas que me quedan después de este. Y vamos a ir al pasaje. Ahora sí entro en tema, El pasaje... ¿De dónde dejé mi Biblia? Abajo de la mochila. El pasaje es 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el pasaje, que va a ser el tema central de estos días juntos, como nuestra ancla. Siempre vamos a volver a este pasaje para sacar las lecciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Dice así, comenzando el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. En griego, tipos. Es la palabra griega. Aquí la tradujeron como ejemplos. Estas cosas sucedieron como figura, dice la Biblia Valera Antigua, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esta semana vamos a ver qué fue lo que codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes ardientes. Ahí no dice ardientes, pero es el significado de esa palabra, es un tipo de serpiente, que es la serpiente ardiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? ¿Qué cosa? Los fines de los siglos. Lo que acabamos de leer, que le acaeció al pueblo de Israel desde la salida de Egipto, cuando cruzaron el mar, hasta que entraron en la tierra prometida, para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, la última generación. Esto que acabamos de leer es para nosotros. Así que, versículo 12, y aquí viene la conclusión que da Pablo: el que piensa estar firme, mire que qué, que no caiga. Tú dices, ¿y qué es esto que vamos a estudiar, pastor? Bueno, hace años atrás yo comencé este estudio. Lo di hace años atrás. Después volví a darlo ya más amplio. La primera vez que lo prediqué fueron 5 sermones. La segunda vez que lo prediqué fueron 20 sermones. Están grabados. Los 5 primeros y después los 20. Ahora tengo 36 sermones. Ya se dieron cuenta que no lo voy a cubrir en esta semana. Pero voy a seleccionar los puntos culminantes, las cimas, o sea, lo más importante. Y nuevamente mi propósito es hacer lo que vimos, que se pongan a investigar, que ustedes estudien. No podemos venir y pretender que nos den el purecito en la boca. Eso es para los bebés. Venimos aquí y el pastor dice, abran todos la boca, y aquí les damos a cada uno. Ay, qué rico que estuvo la comidita de los bebés. No. Tenemos que alimentarnos nosotros, cada uno, individualmente, como hemos leído. Entonces, estudiando esto, lo que me inspiró originalmente a esto fue una cita del espíritu de profecía.
Y ahora me he encontrado con un montón de citas donde dice que esto que acabo de leer debe estudiarse por el pueblo de Dios de estos días. Es más, ¿saben lo que dice Elena de White? Que este capítulo que acabo de leer, debiéramos leerlo dice aquí, a lo menos ¿dónde está la cita? La perdí ahora. La cita, si no recuerdo mal, ahora que la encuentre se las leo, dice que este capítulo lo debiéramos leer a lo menos 2 veces por semana. ¿Por qué es tan importante? Ahora escuchen. Testimonios para los ministros, página 98. Dice: la experiencia de Israel referida en las palabras precedentes por el apóstol Pablo. Elena de White primero cita 1 Corintios 10, del 1 al 12, lo que acabo de leer, la cita completita, tal cual como se las leí. Y entonces agrega, la experiencia de Israel referida en las palabras precedentes por el apóstol y registrada también en los Salmos 105 y 106. Contienen lecciones de amonestación para el pueblo de Dios en estos últimos días, que necesita estudiar especialmente. Insto a que este capítulo de 1 Corintios 10 y Salmos 105 y 106 sean leídos, y me equivoqué, por lo menos una vez por semana, dice la cita, y aquí la encontré. Testimonios para los ministros, página 98. Por lo menos una vez por semana, todo adventista en esta época del fin debiera leer este capítulo que vamos a estudiar juntos. Y los Salmos 105 y 106. Y vuelve a repetir después de ya haberlo citado antes, dice: empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Y estas cosas les acontecieron como figura, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es una cita. Testimonios para los ministros, página 98. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 396. El apóstol Pablo afirma claramente que lo experimentado por los israelitas en sus viajes desde la salida de Egipto hasta llegar a Canaán fue registrado para beneficio en esta época, a quienes los fines de los siglos han parado, en quienes los fines de los siglos han parado. No consideremos que nuestros peligros hoy en día son menores que aquellos que corrieron los hebreos. Al contrario, son mayores. Seremos tentados a manifestar celos, a murmurar. Habrá rebelión abierta. Todo lo que les pasó se escribió para nosotros. Porque como pueblo, escuchen ahora,
estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Se van a sorprender hasta dónde la estamos repitiendo. Se van a sorprender. Otra cita. Y no crean que se las voy a leer todas. Tengo más de 40 citas donde la mensajera del Señor dice, repetidas veces el Señor me dice que comparta el capítulo 10 de 1 de Corintios y la experiencia del pueblo de Israel. Una vez tras otra. Esta está en Patriarcas y Profetas, en la página 298 y 299. Dice así. La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo Dios trató a los peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed, al cansancio y en las destacadas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán, la tierra prometida. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que les ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Muchos que leen de estas cosas de los israelitas de antaño se maravillan de su incredulidad y murmuración. ¡Wow! ¡Qué cabezas duras que eran! ¡Qué duros de cerviz! Dios les dijo, me tentaron 10 veces ya. Y decimos, la verdad que eran terribles. Escucharon la voz de Dios audible desde el monte Sinaí, que los hizo temblar y ponerse de lejos, y hasta le dijeron a Moisés, basta, basta, que ya no vuelva a hablar Dios. Mejor habla tú con él y tú nos dices lo que él nos quiera decir, pero que ya no hable con nosotros. Habían oído su voz audible. La única vez en la historia donde un pueblo entero escuchó tronar la voz de Dios desde el cielo. No habían pasado sino menos de 6 semanas y estaban adorando un becerro de oro. Nosotros decimos, pero qué brutos, ¿no? Qué brutos. Qué imbéciles. Muchos que leen la historia del pueblo de Israel se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Yo jamás hubiera hecho eso. Pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades de la vida, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se les coloca en situaciones estrechas, murmuran con los medios que eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro, para lo que viene. Y viven en constante ansiedad por temor que los alcance la pobreza cuando viene. ¿Qué vamos a hacer?
Tienen miedo que los alcance la pobreza y que sus hijos tengan que sufrir. Algunos están siempre en espera del mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan su gratitud. No, me dijo alguien en Buenos Aires, de mi familia, no se puede exagerar lo que estamos pasando. Es tan grave que no se puede exagerar. Lo que digamos se queda corto. Déjenme decirles, Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y toda circunstancia que Él permite en nuestra vida es para nuestro provecho. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando a mí me retiraron las credenciales de la Iglesia Adventista como ministro, yo pasé mi bautismo de fuego. Yo sentí que el mundo se me acababa. Le dije a Dios, si tú me llamaste al ministerio, tú sabes que yo no quería ser pastor. Me doblaste el brazo, me metiste en esto y ahora para esto. Me vino una depresión y me da vergüenza decirlo. Yo no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Quería nada. ¿Qué iba a entender yo en ese momento? Y esa es la falta de fe que uno tiene. Y Dios me tuvo que enseñar. Esas lecciones para mí ahora son preciosas. Pero no las entendí en el momento, por eso me faltó la fe. Que lo que Dios estaba permitiendo era para el bien mío, para el bien de mi familia y para el bien de su pueblo. Pero a veces no estamos preparados para afrontar las pruebas que vienen. Y prueba de eso es que el pueblo de Israel, tan felices que salieron de Egipto, tan contentos después de décadas y generaciones de esclavitud, obcecada, terrible. Imagínense. Esclavos, no les pagaban y los trataban brutalmente. ¿A dónde habrán llegado? Que después de que Dios los libertó de Egipto, andaban diciendo, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, la tierra de nuestra esclavitud. ¿A qué vinimos aquí? Ingratitud. Ojalá nunca nos hubieran sacado. Pero desde la primera prueba que vino, cuando no había agua para beber, ¿para qué nos sacó Dios? A matarnos de sed en este desierto. Pero habían visto las 10 plagas. Habían visto la mano de Dios. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Y ahora se estaban ahogando en un vaso de agua. Y uno dice, pero qué barbaridad. Aquí dice que nosotros no somos mejores. Y tenemos muchas lecciones que aprender en nuestra vida espiritual.
Yo espero que el Señor nos hable en estos días y que nos pueda despertar a nuestra realidad. En esta noche yo voy a terminar. No, ya se fue el tiempo. No voy a. Mañana, a las 10 de la mañana, les voy a mostrar lo impresionante, hasta dónde llega la similitud de lo que pasó el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta entrar en Canaán. Ahora, pasaron 40 años en el desierto. Si Dios hubiera mandado registrar y Moisés hubiera registrado todo lo que pasó, es como dice el apóstol Juan allá en Juan 20, que si se hubiera escrito todas las obras y lo que Cristo hizo, no alcanzaría la tierra entera para poner todos los libros de lo que se hizo. Es una hipérbole, pero Juan lo menciona, ¿verdad? Si en los 40 años hubieran registrado todo lo que pasó, la Biblia no alcanzaría, serían un montón de volúmenes. Pero acabamos de leer que las que están registradas, las que se escribieron, dice ahí, las que se escribieron para nuestra amonestación se escribieron. Para que no caigamos como ellos cayeron. Vean qué interesante, ¿no? Vean qué interesante. La primera experiencia que tiene el pueblo después de que Dios lo sacó de Egipto, camino a Canaán, es un chasco. Mara. No había agua para beber. No había agua para beber. Estaban muertos de sed. Venían con todos sus hijos, con sus niños. Se les rajaban los labios de la sed, desesperado. 3 días sin beber. Y de pronto allá ven un lago, unas palmeras, un oasis en el desierto. Moisés, que conocía el terruño porque había pasado 40 años en ese desierto, sabía que esa agua no era buena para beber, pero la gente no escuchó, se lanzó. ¿Saben cómo es la muchedumbre? Uno gritó ¡agua! Y allá salieron todos como locos corriendo allá. El pueblo se volcó sobre el agua y era amargo. Pero qué interesante que Moisés la transformó en dulce. Decía que era dulce en la boca, pero les amargó el vientre, pero luego se transformó en el mensaje más dulce que nosotros tenemos, y es el mensaje de la obra de Cristo en el lugar santísimo. También nosotros pasamos por un chasco. Ese es el primero. Tengo 24 similitudes que vamos a ver en estos días. Y no son los 36 sermones. Esa la vamos a ver mañana, a las 10 de la mañana.